Imagina una mañana cualquiera en una escuela privada de Monterrey, México. Alumnos de secundaria tranquilos, terminando un examen en clase de química. De repente, un chico de 16 años saca un revólver calibre 22 de su mochila y ¡bang! Dispara sin piedad a su maestra y compañeros. Caos absoluto, gritos, sangre por todos lados. Federico Guevara Elizondo, Fede, parecía el adolescente perfecto. Social, con amigos, fiestas, hasta payaso de clase que los maestros regañaban por reír demasiado. Pero dentro algo se rompió. ¿Fue depresión crónica? ¿Trolls en internet que lo convirtieron en ídolo después? ¿O un complot más grande? No te cuento todo de golpe. El final te va a dejar sin aliento. Bienvenido a Mundo Asesino, donde destapamos los misterios más oscuros de la realidad. La confusión inicial es total. ¿Quién es este chico? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue bullying? ¿Venganza? ¿Un arrebato? Nadie tiene respuestas. El colegio es privado, bilingüe, de élite en San Pedro Garza García, una de las zonas más ricas de México. El atacante no encaja en el perfil típico de un marginado. Era social, tenía amigos, novia, publicaba fotos felices en Facebook, asistía a fiestas. ¿Cómo alguien tan normal llega a esto? La pregunta que nadie puede responder al principio es simple pero aterradora. ¿Qué pasó dentro de su cabeza para que, en minutos, destruyera vidas y la suya propia? Suscríbete ahora y activa la campanita si quieres twists que te quiten el sueño. Dale like. Y ahora vamos al grano. Primero, retrocedamos para entender cómo un chico normal llegó a este punto de no retorno. Federico Guevara Elizondo. Nace el 2 de enero de 2001 en San Pedro Garza García, una zona acomodada de Monterrey, Nuevo León. Hijo de Alejandro Guevara Arreola, un funcionario del gobierno local con pasión por la aventura y la caza, y Marcela Elizondo de Guevara, una mamá dedicada. Desde los 4 o 5 años, su papá le enseña a manejar armas, tradición familiar de fines de semana en el campo, tiro al blanco con revólveres como el .22 que usaría después. Imagina un niño riendo con su padre en el bosque, aprendiendo responsabilidad con armas. Pero eso también facilita el acceso fatal. Estudia en el Instituto Americano de Monterrey, una escuela privada bilingüe de élite con clases en inglés, donde aprende fluido el idioma y se abre al mundo online global. Todo va bien hasta 7º grado. Las notas caen dramáticamente, quizás por distracciones o problemas internos. No mejora en 8º. Opciones: repetir o cambiar. Padres optan por sacarlo y matricularlo en el Colegio Americano del Noreste, en agosto 2016, otra escuela bilingüe de prestigio en Santa Catarina. Dicen que se adapta rápido, hace amigos instantáneamente, va a fiestas, juega fútbol y básquet. Es el payaso de clase que interrumpe clase y termina castigado en la mesa cerca de la puerta. Fotos virales después muestran a Fede posando con compañeros, sonriendo en eventos. Parecía popular. Incluso tenía novia según rumor. Pero debajo de esa máscara, la depresión acechaba. Usaba username Violent Duck en cuentas de juegos. Fan de Pokémon, Minecraft para construir mundos, Godzilla y Happy Wheels con violencia cartoon, los juegos del hambre con temas de supervivencia y rebelión. Navegaba internet en inglés y español sin problema. En foros de League of Legends, abre de golpe sobre su lucha contra la depresión. Lucho diario contra este monstruo que me devora vivo. Miro mis pastillas antidepresivas y pienso romperlas todas. Odio mi reflejo cada mañana. Contemplo acabar con todo. Pero resisto por mi familia y los pocos amigos que tengo. Llevo 5 años en esta guerra. Empezó pequeño y se volvió mi jefe final. Cada día espero derrotarlo. Es solución permanente a problema temporal. En Twitter,
queda una bio escalofriante. ¿Te gusta herir a otras personas? Comparte meme de sexo, drogas y rock and roll actualizados a hentai, antidepresivos y vaporwave. Mezcla de humor oscuro y referencias culturales que muestran aislamiento. En 2016, amigos notan cambios. Rechaza ayudar en eventos como Navidad, se aísla sutilmente. Los padres lo llevan a psiquiatra, diagnóstico de depresión moderada, terapia semanal, medicación suave. Parece controlado, pero no. Planeaba el ataque en secreto, sin manifiesto escrito, sin discutir con nadie. ¿Por qué? Psicólogos después analizan. Depresión adolescente en México, a menudo subestimada, mezclada con presión escolar, cambios hormonales, acceso a Internet con contenido tóxico. El 17 de enero de 2017, en grupo WhatsApp con amigos llamado Neglectoides, nombre raro, quizás chiste interno, escribe: "No vengan mañana. Amigos bromean. Va a disparar. Ja, ja, ja". Otro: "Fede, ¿qué traigo?". Gritan en risa: "¿En serio van a hacerlo?". Ese día aparece un post en Hispachan, el 4chan en español, con foto de Ted Bundy. Mis queridos neglectoides, mañana es el día. Seré parte de la historia de Internet. Tengo todo listo, no doy detalles, pero causará controversia y atención. ¿Quieren que agregue una ñ para poner Hispachan en lo más alto? Creo que atraería mucha atención. ¿Qué piensan? Comentarios explotan: "Héroe colorado. ¿Cuántas muertes? Primer héroe de Hispachan, memes de stream en vivo". Fede responde: "No detalles, siempre hay asco alrededor. Esto debe salir perfecto". Muestra el arma en WhatsApp y piensan que es chiste, se emocionan por verla. Nadie cree que sea real. Error fatal. El 18 de enero, carga la 22 de papá y va a escuela. 8:51 de la mañana. Clase de química. Maestra sustituta Cecilia Cristina Solís, 24 años, recoge exámenes. Fede sentado solo cerca de la puerta. Por charlatán habitual. Muestra pistola a amigos en centro. Se asombran, pero él dice: "Váyanse". Al menos uno sale asustado. De pronto, apunta y dispara a Luis Fernando Ramírez González, 14 años, en la cabeza a quemarropa. Estudiantes voltean al ruido. Avanza, dispara a Cecilia en la cabeza. Tiros al fondo. Algunos fallan. Alumnos se tiran al suelo. Se esconden bajo mesas, lloran mientras el olor a pólvora llena el aire. Se acerca a dos atrás de la maestra caída, Ana Cecilia Ramos Díaz, y otro, disparando de cerca mientras gritan congelados: "Manuel Chávez Jiménez, herido en brazo, nada grave". El ataque dura menos de 5 segundos. Fede corre al centro, duda, apunta así en derecha. ¡Clic! Nada. Otra vez. ¡Clic! Falló por falta de balas. Corre hacia la mochila, recarga. Un estudiante en shock se queda, se pone las manos en cabeza, se piensa que es un amigo. Fede le dice algo breve, quizás instrucciones o despedida. Luego apunta al mentón. ¡Bang! Se dispara y cae. Los alumnos huyen pisando cerca de él. Las ambulancias llegan. Fede va hacia el hospital con daño cerebral. Muere horas después por muerte cerebral. La maestra sustituta Cecilia lucha 2 meses en intensivos, pero fallece el 29 de marzo. Los heridos: Luis y Ana sobreviven tras terapias. Manuel estable. 4 vidas cambiadas en segundos. Pero lo loco viene después. Los trolls toman control. Al día siguiente, hackean el Facebook de la escuela con Legión Hulk, grupo de humor negro, memes de violencia. Publican: "Nuestro colega Fede lo hizo como planeamos". Crean Fede Fighters, edits glorificadores, hashtag más masacres. En México, reclaman crédito falso. Lo financiamos. La policía investiga y se logran infiltrar, arrestan en reuniones falsas. Las autoridades confirman: Fede no en Legión Hulk, posts apócrifos,
perfiles falsos. Ispachán también falso, trolls aprovechando para fama. Pero daño hecho, viralizan memes, inspiran copycats, generan pánico. ¿Por qué? Porque en 2017 grupos como Legión Hulk, secta científica, normalizaban violencia con humor oscuro, sin organizar, solo trolls horizontales. Fede tenía depresión diagnosticada, posts suicidas, cambio escuela por notas, entró meses antes. Parecía social, novia, amigos, incluso víctimas en su Facebook. ¿Bullying? No confirmado. ¿Influencia Columbine o memes? Posible. Arma de caza por cacería. Programa Mochilas Seguras falló en privadas. Medios destacan. Primer tiroteo escolar no narco. Este caso heló a México. El clímax psicológico se centra en esa dualidad aterradora. Fede no dejó nota, no explicó nada. Oficialmente, depresión severa y tratamiento. Pero las teorías abundan. Algunos creen que buscaba fama póstuma, no quería morir en silencio, quería ser recordado, aunque fuera por el terror. Otros piensan que fue un copycat de Columbine, inspirado en los memes de tiroteos que circulaban en su generación. Hay quienes dicen que la presión de ser perfecto en un entorno privilegiado lo quebró. Lo cierto es que su acto creó algo peor. Un culto online que glorifica la violencia escolar, que amenaza con repetirla, que convierte la tragedia en meme. Una mente rota que, al destruirse, infectó a otros. Las consecuencias llegan con un país en shock. México no estaba acostumbrado a tiroteos escolares. El colegio era privado, de élite, bilingüe. El debate se centró en armas en casa, salud mental adolescente y la glorificación online. La familia de Fede quedó destruida. Las víctimas y sus familias lucharon por sanar. Y el culto no desapareció. Años después, su nombre seguía apareciendo en amenazas falsas. La sociedad ganó conciencia, pero también miedo. ¿Cuántos Fede hay planeando en silencio mientras todos ven memes? Comenta tu teoría. ¿Crees Legión Hulk influyó o fue depresión pura? Dale like si te impactó hasta los huesos. Suscríbete a Mundo Asesino para más true crime que te quita el sueño. Gracias por ver hasta el final.